El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció cambios en ganancias, la devolución del IVA y también préstamos de ANSES. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Es el momento para hacerlo en nuestra economía? Bueno, muchas preguntas que quiero charlar con Guillermo Poch, que es planificador fiscal y abogado tributarista, así se dice. Guillermo, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo andás, Sebastián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Estas medidas tienen como tendencia, por ejemplo, el dejar de aplicar el impuesto a las ganancias sobre una porción muy grande de los empleados. ¿Qué alcance tiene? ¿Cómo se financia? ¿Quién lo paga? Bueno, a ver, partiendo de la pregunta de quién paga eso, de alguna manera es el Estado deja de tener fondos inicialmente cuando en cuanto a ganancias se hablaba de que es 1 billón de pesos y por otro lado se estima de que la recaudación estaría teniendo, o sea, origen, por un lado, en lo que fue el impuesto país, que se incrementaron las tasas y se lo amplió. Y por otro lado, también sucede que cuando vos hoy estás dejándole plata en el bolsillo a la gente, ya sea por el impuesto a las ganancias o el impuesto al valor agregado o inclusive los préstamos, le estás dando, cuando la gente no tiene capacidad de compra total porque la inflación les impacta, es volver rápidamente al consumo. Desde esa perspectiva también estás recaudando otros gravámenes. ¿Qué te quiero transmitir con esto? Que vos dejás de cobrar impuesto a las ganancias, pero terminás cobrando IVA e ingresos brutos, porque la plata fue de nuevo al mercado. Con lo cual, con la tributación que vos tenés en Argentina, si vos devolviste de IVA un 21%, estamos hablando de 18.000 pesos, esos 18.000 pesos vuelven rápidamente al circuito, porque la gente hoy no llega a fin de mes para vivir. ¿Y por qué le dicen plan platita? Y de alguna manera estás generando todas las medidas estas que estamos conversando, es dejarle plata en el bolsillo de la gente. Estás tratando de incentivar la actividad económica y que la gente pueda hacer a fin de mes, porque la inflación actúa igual que un impuesto. Vos tuviste una inflación en agosto de un 12%, el primer día tenías 100 pesos en el bolsillo, tenías capacidad de compra de 100. Llega fin de mes, tenés capacidad de compra de 88. Claro. Entonces, sin haber ido al fisco a pagarle un impuesto, la inflación hizo que tengas lo mismo que haber pagado un impuesto al 12% sobre tu salario, pues te quitó capacidad de compra. El tema préstamos de ANSES, ¿cómo se aplica y cómo llega rápidamente a los bolsillos de los destinatarios? De alguna manera tenés distintos tipos de préstamos, tenés para un monotributista, los jubilados, y haciendo el trámite correspondiente, la gente se va a hacer de los fondos. De igual manera con el IVA, que la gente va a estar comprando con tarjeta de débito y en un plazo de 38 horas va a tener la devolución del IVA automáticamente en la tarjeta de débito. Lo que se está buscando ahora, Sebastián, es que la gente tenga más capacidad de compra. Estas medidas ¿se financian con qué fondos? ¿Con los propios fondos? No me quedó claro. ¿De dónde sale el dinero? El financiamiento proviene siempre en una última instancia, en cuando hablamos de ganancias, IVA y todas las tasas subsidiadas, desde el lado del Estado. Después tenés algunos bonos que vienen desde el sector privado, pero la gente que es empresas que son microempresas lo financia al 100% del Estado. Lo que hay que entender es que últimamente con la inflación tan alta y que tal vez el sector privado no puede absorber ese costo, el Estado está saliendo en definitiva a actuar como resorte de ese problema de la inflación. El tema de impuesto a las ganancias que se decía,
decía de eliminar el impuesto a las ganancias. Eso se cobra en todos los países del mundo o en la mayoría. ¿Por qué se quiere eliminar? Porque oportunamente o hay una interpretación, y yo ahí no estoy de acuerdo que se elimine 100%, sino que se haga un impuesto que en la medida de que tenga una persona igual tipo de montos de salarios, eh, se esté tributando casi de igual manera. ¿Y por qué te comento esto? Un salario importante, como pudiese ser, como que se hable, no sé, un directivo, eh, se convierte en debería convertirse en una renta sometida a gravamen, porque aquel que es autónomo también hace un esfuerzo para obtener esa renta. Entonces, no por llamarse salario debiera dejar de tributar un impuesto. Sí, tal vez es un empleado en relación de dependencia que supera el promedio, está 2 veces el promedio de remuneración, poner un salario de 700.000 pesos. Si esa familia tiene una capacidad de tener un determinado nivel de gastos mínimo, unos gastos más y un poco de ahorro, no es como que vaya el impuesto y se aplique. Un impuesto de ganancias, en la teoría, se tendría que aplicar sobre porciones de ahorro, no sobre porciones de gastos. Claro. Eh, bueno, dentro de este contexto, ¿cuál es su conclusión como tributarista y en el momento que se toman este tipo de medidas? Mira, hay una situación en materia tributaria, y como pasa en muchos órdenes de la vida, según de qué lado lo mirás, puede estar bien, puede estar mal. Desde mi perspectiva, siempre que le das una posibilidad a la gente está bien, pero lo que tendría que estar haciendo, en definitiva, la dirigencia política y principalmente la próxima administración, porque no le queda tiempo, es trabajar de manera amplia la dirigencia política, porque en Argentina cada vez más riqueza. Si no estamos en la situación que estamos actualmente, y va a ser difícil salir. Si uno a un país que es previsible, que da certidumbre a inversiones, eso es el puntapié inicial, que puede haber inversiones y permite bajar la presión tributaria, que hoy es muy alta en Argentina. Tal cual. Guillermo, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos a esta hora del día. Muchísimas gracias, de disposición. Por favor, un placer. El doctor Guillermo Poch, planificador fiscal y abogado tributarista, hablando de las nuevas medidas económicas impulsadas por el ministro de Economía.